Estado hablando acerca del libro de Apocalipsis, estamos estudiando, mejor dicho, el libro de Apocalipsis, estamos en la lección número 9 ya, lección número 9, y hoy estaremos hablando acerca del mensaje a Pérgamo, el mensaje a Pérgamo. Ahí estará nuestro enfoque, por supuesto, de esta temática y esperamos con todo nuestro corazón, Dios le bendiga grandemente. De esta manera esperamos que el Señor pueda también seguir ampliando su conocimiento a través de la misma palabra que hoy compartimos, y no hay duda de que Dios le bendecirá, no hay duda de que Dios también tratará con su vida en una forma especial. Como le dije, estamos en la lección número 9, vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahí tiene, por supuesto, la cita que ya comienza a aparecer poco a poco, así que vamos a leerla y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos muestra aquí. Entonces, analizaremos todo este mensaje a Pérgamo en estos prácticamente 6 versículos que tenemos delante de nosotros. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que muerto entre vosotros, o fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, oramos en esta hora y te pedimos y te rogamos, Señor, que a través de esta temática cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ser bendecidos, fortalecidos y ministrados en una forma especial. Gracias, mi Dios, por este momento y este tiempo hermoso que tú nos permites de poder estudiar tu palabra, conocer de ella y a través de ella ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, para todos nuestros hermanos entonces que están junto a nosotros a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través también de Instagram, le damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen en esta temática, quienes están a través de la televisión, la radio, la internet, cual sea el medio que estés utilizando, esperamos Dios les bendiga grandemente. La ciudad de Pérgamo, analicemos un poquito primero, antes de ir ya a toda la parte espiritual, veamos la ciudad de Pérgamo. De acuerdo a la historia, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, por lo tanto tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo, hablando de esa manera. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir incluso a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Ahora, entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que de alguna forma, esta biblioteca que había sido construida, que competía o que de alguna forma estaba en competencia con importantes otras bibliotecas del mundo. Y era de tal importancia, también parecida a la de Alejandría, que también era muy conocida.
Se decía que contaba con más de 200.000, escuche bien, 200.000 rollos de pergamino. Por cierto, nuestra palabra Pérgamo o pergamino, perdón, proviene del nombre geográfico Pérgamo. O sea, por eso se le llamó pergamino, porque estaba en la ciudad de Pérgamo. Cuando analizamos un poquito esta ciudad, nos damos cuenta que aquella ciudad se perfeccionó en el proceso de preparar las pieles de cabra y de ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más parecido, por supuesto, eran un material más perecedero, ahí es la palabra correcta, que las pieles de ovejas y también de cabras. Ahora, por esta razón, en este sentido, ellos cambiaron el uso de lo que era el papiro para que pudieran durar más todavía los pergaminos. Entonces, con el tiempo fue sustituido totalmente lo que era y lo que decíamos anteriormente, los juncos que se utilizaban para poder hacer estos grandes escritos que guardaban en ese lugar. Otra de las cosas que tenía Pérgamo era un imponente edificio, que era el gran altar de Zeus, así se le llamaba, con una superficie aproximada de entre 36 por 34, 36 por 34 medía aproximadamente ese edificio. Fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, unas escalinatas enormes que tenía, sólidas, columnas y un piso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue construido incluso enviado a Alemania, dice la historia, y actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era el centro del culto al emperador y en la época, en esta época, hablando del año 29 antes de Cristo, ya, por supuesto, Pérgamo era una ciudad bastante conocida y grande en donde se ofrecía constantemente el culto al emperador. Ahora, ya contaba con un templo dedicado a Roma y también, por supuesto, a Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Es curioso, hermano querido, en este sentido también que el símbolo del dios griego Asclepio, o también Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usado en la medicina y también en las farmacias, o sea, el símbolo que se utiliza para lo que son los remedios en sí, las farmacias y todo esto, es la misma que se usaba en aquel entonces. Mirando entonces un poquito la historia de Pérgamo, podemos hablar acerca de esto. Ahora, si miramos en este sentido el remitente de la carta, cuando Juan escribe a Pérgamo, en Apocalipsis 2:12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién escribe? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, en este caso, la frase usada es muy enfática en el original griego. Esto dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Como sabemos, la espada corta, divide y al mismo tiempo separa. El libro de Hebreos, cuando nosotros leemos en Hebreos 4:12, por ejemplo, habla y se refiere a la palabra de Dios como la espada de doble filo, ¿ya? Y este contexto, por supuesto, lo utiliza aquí el Señor y la va a usar contra su propia iglesia, según Apocalipsis 2:16. Esta misma espada de dos filos la va a usar contra su iglesia. Pero mirando lo que Juan escribe, lo que también aparece aquí es que Cristo aquí alaba a su iglesia. O sea, le da una alabanza, le da,
de alguna manera un reconocimiento, y lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía perfectamente dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia que, por supuesto, estaba donde el trono de Satanás estaba. O sea, literalmente era muy difícil servir a Dios allí. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder, el trono de Satanás, así lo llama el Señor. Entonces, el Señor, y suponemos también los creyentes en Pérgamo, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que tenían en esa ciudad, que se estaba llevando a cabo en aquel lugar, porque es un hecho que era el trono de Satanás. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás, cuando la palabra lo menciona, tenía que ver con el gran altar de Zeus que se erigía en la Acrópolis, dominando toda la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy prominente también en Pérgamo, y que era representado por una serpiente, algo que los cristianos asociaron con Satanás en forma literal. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. En cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Y no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta desde un punto de vista humano, centro del saber, centro del conocimiento, fuera vista como el Señor la menciona, el trono de Satanás. Pero no tenemos que olvidar, hermanos queridos, que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios, absolutamente nada. Al fin y al cabo, los más de 200.000 pergaminos de su biblioteca solo han conseguido llevarlos a servir al mismo Satanás y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. O sea, toda la lectura y todo lo sabio que puedan ser no había conseguido absolutamente nada en darle sabiduría y reconocer realmente quién era Dios. A pesar de sus dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor, y eso es lo que el Señor también alaba. Habían retenido el nombre del Señor y no habían negado su fe. Veamos lo que dice el Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Juan escribiendo? Da a entender el reconocimiento que el Señor hace. O sea, el Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades y de las circunstancias difíciles en las que se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. O sea, a pesar de que habían visto morir o habían matado a uno de los discípulos, a uno de los seguidores del Señor, frente a ellos, aún así su fe no fue quebrantada. En este sentido, es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él. Antipas dice: mi testigo fiel. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se representó a las iglesias en Apocalipsis 1.5 y también en Apocalipsis 3.14. El testigo fiel. Recuerde que él se lo mencionó a Juan y Juan lo escribió. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están de alguna manera dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él.
O sea, cada uno de los creyentes que moría por amor a Cristo y por fidelidad al Señor, Él les llamaba testigo fiel, tal como Él también se llamó en Apocalipsis. Ahora, ¿qué hace Juan escribiendo de parte del Señor? Y aquí entramos a la parte más compleja. Cristo aquí reprende a su iglesia. En Apocalipsis 2:14 encontramos y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son esas pocas cosas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam dentro de la iglesia. O sea, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más bien una de sus tácticas en su lucha para vencernos. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito, rara vez logra su propósito. Por eso en este sentido también nosotros debemos entender perfectamente que cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles, periodos de prueba, periodos de dificultad, es ahí cuando más depende del Señor y se acerca más a sus hermanos. No se aleja, se acerca más. Al menos en la mayoría, ¿no? El gran porcentaje de cristianos cuando están en dificultades es cuando más se acercan al Señor y cuando más dependen del Señor. Entonces, en muchos casos, es entonces cuando su testimonio ante el mundo es más valiente, es más osado, es más real, porque están viviendo para el Señor y guardándose para Dios. Con frecuencia, los periodos de tranquilidad, los periodos de calma, los periodos en donde no hay peligros, cuando no hay dificultades, podría agregar la misma palabra, son más peligrosos que los tiempos de persecución. Para los cristianos estoy hablando. Cuando todo está bien, esos tiempos son más peligrosos, pues nos dejamos estar y no buscamos del Señor, no dependemos del Señor y eso nos hace equivocarnos, fallar, pecar y desviarnos del propósito de Dios. Con frecuencia, hermano querido, lo digo, estos tiempos de tranquilidad son más peligrosos. Algunas veces hemos visto a hermanos que nos visitan de diferentes países y ha tenido usted la oportunidad de hacerlo, donde el cristianismo es perseguido y se quedan sorprendidos al ver el descuido y la superficialidad en las que a veces nosotros caemos por tener unas circunstancias mucho más fáciles que las suyas. Recuerdo hace mucho tiempo atrás una misionera nos contaba un testimonio acerca de cómo era servir a Dios en esos lugares en donde el evangelio es totalmente rechazado, en donde el evangelio es perseguido y ellos no podían abiertamente hablar de Cristo y tenían que hacerlo de una manera muy a ocultas, porque no se podía. Y la libertad que nosotros tenemos en nuestro país y en muchos países del mundo en realidad es increíble. Y ahí es donde lamentablemente muchos cristianos viven una superficialidad. Caemos en esa superficialidad y lamentablemente no nos damos cuenta que tenemos toda la oportunidad de predicar el evangelio. Ese es uno de los problemas, ¿no? Lo curioso aquí, hermano querido, es que cuando ellos, los cristianos, han pasado un tiempo entre nosotros, hablo de aquellas personas que sirven a Dios en países muy difíciles, en donde el evangelio es rechazado, en donde el evangelio es perseguido, entonces se van dando cuenta de que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles que con dificultades. ¿Sabe? Esa misma misionera lo dijo. Quizás ustedes pensarán que es más difícil servir a Dios donde yo estoy, pero en realidad es más fácil porque dependemos netamente de Dios. En cambio, ustedes han dejado de depender de Dios. Esta es una situación compleja, ¿no? Pero decíamos, dentro de esto, Satanás tiene otras tácticas que, tal como dice aquí el Señor, ya había usado en el pasado. La referencia, hermano querido, nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento y aún ahí en ese sentido nos lleva también a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto.
Recuerde usted que cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Todos conocen esta historia, los hijos del Señor. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. No podía hacerlo. Eso aparece en esta historia en el capítulo 22 y 24 de Números. Ahora, esto enfadó mucho a Balac. Y también, por supuesto, Balaam vio con tristeza cómo se esfumaban las riquezas que el rey le había prometido con tal de maldecir a Israel. Entonces, cuando Balaam inventa, no sé, ahí fue cuando Balaam de alguna manera dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo contra ellos nunca podría funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar. Así que un día, cuando los israelitas estaban relajados, estaban tranquilos, aparecieron un grupo de señoritas, mujeres, jóvenes, vestidas de una forma muy seductora, y a ellos les debió parecer muy agradable la visita de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como el desierto. Y aunque claro, nosotros vemos la historia, ellos se dieron cuenta que eran moabitas. Ellos de alguna forma creyeron que no había nada malo en asociarse o socializar con aquellas mujeres moabitas. Al fin y al cabo, la soledad del desierto es muy dura y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era una oportunidad que no había que perder. O sea, había una oportunidad para poder entonces hacer algo, según ellos, bueno. Es verdad, hermano, que aquellos que eran peregrinos, que aquellos que habían salido de Egipto de una esclavitud, estaban de paso hacia la tierra prometida, que iban en dirección a lo que Dios les había prometido, pues Dios les iba a dar esa tierra, y era una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que aquellas mujeres moabitas pronto les convencieron de que también allí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así que, ¿qué sucedió? Pronto empezaron a establecer vínculos con ellas, asistiendo a sus fiestas, comiendo de lo que antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ellas. ¿Qué había de malo en ir a alguna de sus fiestas sociales o tomar parte en alguno de sus cultos idolátricos? ¿Qué había de malo en eso? Pensemos un poco, a eso tienen que haber pensado los israelitas. ¿Por qué no podían comer de aquella carne que parecía tan deliciosa? ¿Qué podía haber de malo en tener relaciones sexuales con aquellas bellas jóvenes que estaban más dispuestas a ello? Así que, ¿qué sucedió? Empezaron a cuestionarse por qué debían hacer caso a lo que Moisés les había mandado, si al fin y al cabo él era solamente un hombre muy mayor, muy viejo, que no entendía los disfrutes de la vida y de las inquietudes de los jóvenes. Parece que las tácticas de Balaam estaban funcionando, de acuerdo a Números capítulo 25, versículo 1 al 3. Estaban funcionando. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado también introducirse en la iglesia, hermano querido, en Pérgamo, y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, en aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad o deidad pagana. Y por supuesto en estas fiestas donde se practicaba también la inmoralidad sexual, era constante. Entonces, no participar de esas celebraciones implicaba separarse de casi toda actividad social. Y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Quizá ante esa situación, en la iglesia en Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar, por supuesto, la persecución. Entonces comenzaron a tratar de socializar y no
ir en contra de lo que la sociedad decía, o incluso razonaban de alguna manera que para poder acercarse a ellos y predicarles quizás el evangelio era necesario hacer algunas concesiones o algunas alianzas, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero todo esto es una trampa. Eso es lo que significa la expresión usada por el Señor, poner tropiezo, cuando habla en Apocalipsis, poner tropiezo. Esto se refiere al palo que activaba, a ver si lo puede entender, el mecanismo de la trampa cuando un pajarito se posaba sobre él. Yo no sé si alguna vez usted hizo trampa para cazar pajaritos, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de eso. Mis hermanos mayores siempre hacían trampas y las íbamos a poner. Trabajamos en Coligüe y recuerdo siempre esa trampa cuadrada, escalonada hacia arriba y lógicamente con un palito en donde pisaba o se metía el pajarito y pisaba y caía la trampa y quedaba allí atrapado. De eso se refiere. Entonces las consecuencias de hacer concesiones en el cristianismo de alguna manera lo pudimos ver con claridad durante los siglos IV hasta el siglo VII. Ahora, en el año 313 después de Cristo, recordemos algo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, algunos lo recordarán y creo que conocen de la historia, ¿no? Concediendo libertad a los cristianos y poniendo fin a 2 siglos y medio para ser más exacto, de salvaje persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos y Constantino promulgó ese edicto llamado de Milán y allí les concedía de alguna manera a los cristianos la libertad y ponía fin a 2 siglos y medio de persecución. Entonces, él adoptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del imperio. Y aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio romano. Se fusionó. A partir de ese momento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. A partir de ese momento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se transformaron y se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo, por supuesto, su identidad, perdiendo también su valor. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto ante una situación parecida, muy parecida. Y él les escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 8, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo escribiendo aquí. El problema, hermano querido, en la iglesia de Pérgamo o en Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas. Veamos lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna hoy día, ¿no? La iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas, ni enseñanzas heréticas. Este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que les llevaba lamentablemente a aceptar aquello que el Señor aborrecía. La falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Y aquí lo que hace el Señor cuando escribe a la iglesia de Pérgamo, le hace un llamamiento al arrepentimiento. De acuerdo a Apocalipsis 2:16,
Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contigo o contra ti o contra ellos con la espada de mi boca. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, el único remedio para cualquier conducta, una conducta pecaminosa, una conducta de maldad, es arrepentirse. Por tanto, le dice el Señor aquí, arrepiéntete. O sea, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo, ¿por qué vives de esta manera? O sea, tú tienes que arrepentirte, porque de otro modo, Dios mismo va a intervenir. Él intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradaban, que no le gustaban. Tenemos que recordar, hermanos, que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado en lo absoluto y que Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Él lo va a hacer sí o sí. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, fuera genuino, fuera real, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Por eso Él hace un llamamiento al arrepentimiento. Al mismo tiempo, en este mismo mensaje, les hace un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquel que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sección final. O sea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamamiento a escuchar la voz del Señor. También puede ser entendido, hermano querido, como un reproche a aquellos que teniendo oídos no están escuchando la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos, y lo pregunto así en forma general, cuántos cristianos no leen ni tampoco estudian la Biblia? ¿Cuántos cristianos no lo están haciendo? Entonces el Señor viene y hace este reproche. Lo que también marca allí es la recompensa para el que venciere, que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores en los estudios que hemos estado haciendo, tiene que ver, por supuesto, con los creyentes, con los hijos de Dios. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje en el desierto, camino hacia la tierra prometida, de acuerdo a Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15. Por lo tanto, nos habla de alimento, nos habla de sustento. Y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. Entonces, el contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de dos cosas o de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les iba a dar o que Dios les había de dar. Y por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Entendemos eso en realidad. Juan 6, capítulo 6, versículo 31 al 35 lo habla. Ahora, en cuanto a qué es un maná, ¿qué es un maná? Cuando hablamos esto del maná escondido, ¿no? Específicamente la palabra escondido, ¿a qué se refiere? Quizá debemos pensar en una relación personal, una relación íntima con el Señor, algo que el mundo ni ve ni entiende. Algo que el mundo nunca entenderá.
Entonces hablamos de una relación íntima. Podremos decir también que el Señor les hace promesa en esto. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la promesa del Señor. Entonces se utiliza normalmente dar una piedra blanca como un símbolo en diferentes ocasiones. Si vamos a la historia, se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. También se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. Hablo de una persona que estaba prisionera o que estaba sentenciada, era absuelta y se le entregaba una piedrecita con su nombre inscrito. Ahora, en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado, mientras que una piedra blanca era indicación de absolución. Entonces, la piedra blanca también era el símbolo de amistad. La piedra se quebraba en dos pedazos y cada uno de los dos amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión, en prueba de comunión permanentes. En todos los casos parece ser, por supuesto, una señal de privilegio y favor especial. Y notemos algo, también la persona tendría un nombre nuevo, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba y no solo como una característica distintiva. El nombre equivalía a la personalidad entera y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada, ¿no? Entonces el apóstol lo explica de una manera muy especial y lo explica muy bien en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Y él habla y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo dice, cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por otro lado, esto nos habla también de la intimidad, nos habla de la comunión, esa comunión entrañable que el Señor, por supuesto, tiene con cada uno de sus hijos. No hay duda de que usted ha vivido esa comunión entrañable con el Maestro. Y Él nos trata de una forma que el mundo totalmente desconoce, no sabe. Él nos trata con un amor tremendo, hermano querido. Entonces, de la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos de alguna manera justificarla con la excusa de que intentamos atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios, a sus pecados, a sus inmoralidades, a sus corrupciones. Entonces, la iglesia no puede hacer concesiones al mundo. No puede. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia y va a utilizarlas. Y a veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer muy inocentes, pero no lo son. Y ahí es donde necesitamos confiar plenamente en el Señor. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Vamos ante su presencia, Señor, y oramos dando gracias por esta palabra. Agradecemos el que nos permita, Señor, junto a nuestros hermanos y hermanas, estudiar, aprender, conocer, Señor, de su palabra. Y que podamos, Señor, ampliar nuestro conocimiento, Señor, en lo que su palabra enseña. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, Señor, que escucha y que recibe esta instrucción. Sea su mano, Dios mío, bendiciéndoles maravillosamente, glorificándose en ellos. Gracias por esta palabra hoy, Señor, porque nos bendice, porque nos ayuda, porque nos enfoca. Gracias, mi Jesús. En el nombre de Jesús pedimos su bendición sobre cada vida, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor por estar aquí con ustedes y bueno, agradecemos sin duda el que haya compartido con nosotros esta temática. Vamos a ir a una hermosa alabanza y volvemos enseguida, por supuesto, para orar por todas las peticiones que nos han ido llegando durante el programa, ha ido avanzando. Esperamos que usted también pueda orar junto a nosotros por aquellos que necesitan oración.